Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde el día y hora que nos escuchen. El día de hoy, nuevamente, estamos aquí presentes con los ponentes Jania, Emiliano, Jimena y su servidor Diego, ya que por última vez en este semestre vendremos a hablarles un poco sobre el tema de la renta de la nube y el capitalismo de vigilancia. Que la renta de la nube, cabe recalcar, se encuentra vinculado principalmente con la renta tecnológica y la renta de la tierra. Así que daremos paso en primera instancia a nuestro compañero Emiliano para que nos hable un poquito y nos conceptualice un poco sobre el concepto de la renta de la nube y a partir de ahí abordar otro tipo de temas un poquito más profundos que nos permitan entender y comprender de mejor manera a qué nos referimos con este concepto. Te doy la palabra, Emiliano. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme y considerarme nuevamente en este programa. Estoy verdaderamente emocionado por la temática de hoy. No nos ha resultado sencillo su aprendizaje para mis colegas y yo, que pues nos encontramos hoy este día, ¿no? Siendo así que esta primera parte sea, a mi parecer, el punto más abstracto de la discusión de este día, puesto que nos aventuramos a la definición de una categoría prácticamente naciente, pues, en el rubro del estudio de la renta en la era actual del capitalismo, porque pues como ya habíamos mencionado pues en otras clases, en otras sesiones de este podcast, pues ya como que teníamos un poco más de contexto sobre las diferentes características que presenta cada categoría, pero pues esta pues es naciente prácticamente, pues no está tan desarrollada como las otras dos que ya habíamos mencionado, pero pues que sí entra dentro del marco teórico que abarca la economía política, ¿no? Bueno, no quiero ahondar en temas que pues serán puestos sobre la mesa más adelante, pero pues es imperativo enunciar una definición concreta de renta de la nube, pues para dar paso a su relación y su presencia en la actual era de la información que recorre el globo. Por tanto, me parece necesario enunciar en primera instancia algunas características que presenta esta categoría que podrían proporcionarnos el camino a la interpretación del término. Es necesario mencionar que pues, el acceso al Internet es relevante para poder iniciar a hablar de renta de la nube, puesto que esta surge al fin de cuentas de las diferentes softwares y aplicaciones que se pueden encontrar en la red. Siendo así que pues podamos empezar a analizar la renta de la nube en una categoría que se desprende del concepto de renta de la tierra y renta tecnológica que hemos discutido anteriormente, puesto que por un lado, como las anteriores, representa el pago por el uso de un bien, en este caso intangible, que realiza ya no necesariamente una empresa capitalista, sino además, como la renta tecnológica, el consumidor final por medio de los pagos periódicos por el disfrute de algún software o alguna aplicación de streaming o incluso videojuegos, y a la par se manifiesta como el pago que se realiza por el uso de un espacio, llámese un servidor, almacenamiento o incluso el uso de aplicaciones móviles que perfilan como un monopolio por parte de sus propietarios que imperan en su propiedad privada sobre los bienes que se comercian. Por consiguiente, es sumamente necesario el papel que juega la propiedad privada, igual que los anteriores tipos de renta en la batalla entre empresas, pero que ahora se eleva a un plano más allá del físico, en el que la representación de la propiedad de la nube funge como el mecanismo absoluto sobre el control del mercado. Pues si bien nuestro objetivo es brindar una definición formal, por así decirlo, la vasta abstracción y falta de materiales bibliográficos al respecto, pues nos complican este objetivo, ¿no? Sin embargo, pues me parece que podemos auxiliarnos del concepto de renta de tecnológica propuesto por Mandel, que nos cita Chauvet, sobre que la renta de la nube, bueno, podemos definir a la renta de la nube más bien a partir de esta definición como aquellas ganancias extraordinarias derivadas de una monopolización de un bien intangible, producto del progreso técnico que se deriva del uso condicionado del bien y el pago periódico por la obligación implicada en el contexto globalizado e informático actual. Esta definición yo la realicé, pero pues puede tener fallas, ¿no? No considero absoluta esta definición, pues a consideración del radio escucha, pues dependerá la flaquez y abundancia que abarque esta definición.
pero sea cual sea la crítica a la definición y sus posibles correcciones, no debe dejarse de lado las características que desarrollamos anteriormente. De esta forma, pues yo me despido de mi sección. No me queda más que agradecer nuevamente por la invitación y espero haber sido lo más claro posible. Quedo al tanto de la discusión. Muchas gracias, Emiliano, por darnos esta pequeña conceptualización sobre el tema de la renta de la nube y como mencionas, claramente entran en juego los monopolios en esta parte de hacer uso del poder de mercado, ya que recordemos que estos softwares pues también tienen ciertas barreras, ¿no? Y muchas veces estas grandes empresas ya se encargan de dominar en cierta parte esta monopolización de la renta de la nube y por lo mismo para las empresas que son nuevas, nacientes o que tienen en sus procesos avances tecnológicos, pues muchas veces prefieren incorporarse, es decir, unirse a estas plataformas para que de esta manera, pues, estas grandes empresas sigan manteniendo este poder de mercado y al contrario, estas lo que hacen es unirse a ellas, ¿no? Y como bien mencionas, es un pago periódico por el acceso y el uso de este tipo de servicios, un servicio intangible que como bien lo podemos ver nosotros día a día, es este pago referente al concepto de la renta de la tierra, es este pago por un espacio, ¿no? El utilizar o hacer uso de un espacio que en este caso principalmente son los almacenamientos a través de los software y los hardware. Y de esta manera, pues bueno, nosotros como consumidores no son solo las empresas las que tienen que hacer este pago por el uso de este bien intangible, sino también nosotros como consumidores hacemos uso de este tipo de espacios para almacenar información, etcétera, pero también principalmente las empresas hacen uso de este tipo de almacenamientos para que a través, como ya mencionará un poco adelante Haniel, para no meterme un poquito más, a través del capitalismo de vigilancia, pues esto también, este tipo de almacenamientos les permitirá a los capitalistas conocer las preferencias, adecuar su manera de publicitar sus productos, etcétera, para que de esta manera puedan hacer uso de de esta gran información a través de almacenamientos, puedan hacerlo de la manera más eficaz y pues de esta manera puedan mantener tanto su poder de mercado como generar ganancias extraordinarias. Sin más que decir, le concedo la palabra a nuestra siguiente acompañante, ponente que nos estará brindando un poco conceptualización sobre el capitalismo de la vigilancia. Te doy la palabra, Javi. Hola, muy buen día. De nuevo estoy encantada de acompañarlos por acá en este su programa favorito. En esta exhibición voy a platicarles un poco sobre qué es el capitalismo de la vigilancia, cómo lo encontramos y también dejar algunas preguntas al aire para cuestionar nuestro entorno y las nuevas dinámicas que se presentan pues ante el desarrollo del capitalismo en nuestra era, ¿no? En primer tiempo, pensemos, nuestra distracción del día a día seguro que son las redes sociales, el mundo virtual, una realidad paralela que te cabe en la palma de la mano, ¿no? Es como magia, un montón de contenido, de cosas que comprar, de observar la vida de los otros a través de una pantallita. Y además, casualmente, todo lo que aparece está adecuado a lo que te gusta, ¿no? Y das gracias al algoritmo porque está tan adecuado a ti que casi sabe lo que estás pensando. Y claro que nos encanta el entretenimiento. Y no es que no sepamos, o sea, no es que no sepamos que todas nuestras interacciones alimentan pues a esta gran base de datos del sistema, ¿no? Pero no solo nos muestra las cosas que ya nos gustan, sino que seguramente también las que nos podrían vender o las que se requiere que necesitemos. Eh, Allí está el capitalismo de la vigilancia, en todas estas dinámicas en donde nuestras interacciones serán registradas con fines comerciales y lucrativos. Y bien, hasta la fecha es bien sabido que la economía en el Internet es inmesurable, ¿no? Y ha crecido inmensamente de unas cuantas décadas para acá. Y se ha buscado que todos entremos a este gran entorno alternativo, ¿no? Que al mismo tiempo es un mecanismo bastante eficiente de cómo mejorar los mercados.
Entonces, me parece que solo debemos ser conscientes de que nosotros no somos los clientes, más bien optamos por ser la mercancía. Y aquí los verdaderos clientes serán pues las grandes empresas. Y esta es realmente la dinámica que no se ve a simple vista. El negocio realmente está en los datos, en crear interfaces cómodas para facilitar el flujo de transacciones y en pagar a creadores de contenido, que se vuelve un modelo hiper rentable cuando sabes exactamente lo que quiere tu consumidor y también qué necesidades adicionales puedes crear. Y bueno, en el mundo virtual todo es un aparador de tienda, ¿no? Aunque pareciera no serlo. Y las relaciones parasociales que creamos dentro de este entorno, pues también crean un círculo vicioso de consumo que constantemente estamos alimentando, ¿no? Y bueno, volviendo al uso de datos y al monitoreo de nuestras interacciones, el análisis realmente no está dentro de si es bueno o malo, es decir, el juicio moral, sino realmente desde la ética interna y externa, porque siempre se atañe al lado de la libertad y tampoco refiero que dentro de todo este contexto de observar y de monitoreo, que sea todo totalmente como castigado, sino que debemos cuestionar desde adentro cómo nos relacionamos con el Internet desde el consumo y también cómo quisiéramos que fuera el uso de nuestros datos, porque seguro que no estábamos conscientes de si nuestra interacción enriquece a los otros o qué tanto agrede o excede en el uso de nuestra privacidad. Y definitivamente los términos y condiciones que podría ser por ahí el margen legal, que no sabemos a ciencia cierta siquiera qué tan legal es o no, pues no son algo que nos llame como la atención leer a fondo realmente. La información sigue siendo fundamental para moverse más allá de la superficialidad del mundo virtual. Y bueno, dejo esas preguntas al aire para que se reflexionen por allá y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Jania, por introducir este término, el capitalismo de la vigilancia, que también está unado a la renta de la nube, ya que, como bien mencionas, pues estas empresas, pues la verdadera ganancia va a estar en la recopilación de datos, ¿no? Principalmente. Entonces, ellos se tienen que encargar de recopilar y analizar esta gran cantidad de datos, principalmente sobre el comportamiento de las personas. ¿Esto para qué? Bueno, esto obviamente implica, lo menciona el término, vigilancia constante de las actividades, principalmente que llevamos en línea, es decir, esta interacción que nosotros tenemos diariamente, podríamos mencionarlo así, con las aplicaciones, en este caso principalmente las redes sociales, que al final, mediante el uso de algoritmos avanzados, pues permite analizar de una manera muchísimo más eficaz toda esta información que se recopila sobre cada persona en especial, para que de esta manera puedan personalizarse ciertos anuncios sobre estos servicios y mercancías que nos interesan. Y pues al final esto le permite a las empresas también dirigirse de una manera específica hacia los usuarios con estos productos que ellos mismos buscan, ¿no? Entonces, esto es lo que nos permite esta recopilación de datos. Todo esto, pues, con el fin, son fines comerciales, ¿no? Para las empresas, generar ganancias. Y pues bueno, esta renta de la nube, pues obviamente facilita esta recopilación y no solamente la recopilación, sino también nos permite o mediante estos servicios de almacenamiento que ofrece la renta de la nube, pues también le permite a estas grandes empresas almacenar y analizar estas grandes cantidades de información las que tienen que manejar, ¿no? Es decir, almacenar una disculpa, procesar y utilizar estos datos para impulsar sus operaciones y principalmente sus estrategias comerciales. Y bueno, por último, le daremos paso a una compañera que también nos hablará, bueno, principalmente nos hablará sobre esta relación que existe. Ya mencionábamos un poco sobre el pago por el uso de un espacio, en este caso el almacenamiento, el uso de softwares,
la renta de la tierra, es decir, esta relación que existe con conceptos que ya hemos visto y analizado y discutido anteriormente, y cómo se incorpora este nuevo concepto de la renta de la nube, es decir, esta relación entre la renta de la nube, la renta tecnológica y la renta de la tierra. Por ende, le doy la palabra a mi compañera Jimena para que nos explique y ahonde un poquito más en este tema. Muchas gracias, Diego. Es un honor para mí estarlos acompañando ahora como exponente del tema, no solo como presentadora. Es muy importante que todas y todos y todes estemos al tanto pues de esta nueva relación, de estos nuevos conceptos que se presentan, y no solo nosotros como estudiantes de economía, sino también para crear conciencia en la sociedad de que vivimos aún y que han pasado muchos años en un mundo en donde la renta de distintos factores están relacionados, y de cómo nosotros sin darnos cuenta ponemos ese granito de arena a que esto pues se siga capitalizando, se siga globalizando, y sobre todo no se le dé como esta oportunidad a que nosotros como pensantes, como partícipes de una sociedad, podamos hacer algo más que seguir alimentando a los grandes empresarios y a los grandes dueños de empresas capitalistas. Bueno, para hablar de la relación de la renta de la nube con la renta tecnológica y con la renta de la tierra, cabe mencionar que la evolución del capitalismo de los últimos 30 años reconoce la interdependencia de tres cuestiones que son fundamentales. Pues bueno, estos son como la creciente importancia del conocimiento en la valorización, el auge del capital financiero y la transformación de las formas estatales de intervención. Aspecto que conocemos a los tres factores: el capital, el trabajo y el Estado, en este indivisible y evidente vínculo. En el plano económico, en función con lo anterior que señalé, podemos sostener la idea de que el nuevo capitalismo, que al parecer no ha desaparecido, y no es que sea infinito, pero cómo ha podido evolucionar, cada vez va a una vocación rentista, no solo por la hegemonía parasitaria del capital financiero, sino en el propio capital productivo o industrial. Se trata de un capitalismo conectivo y financiarizado, donde no es cuestión solamente de que el capital se vuelva líquido o se vuelva financiero, sino del auge renovado de la renta como categoría de la economía política donde nosotros estudiantes somos de quinto semestre, y de la proliferación de diferentes formas de renta, en tanto derecho a la apropiación del valor creado por fuera de la producción propiamente dicha. Es decir, que en esta nueva etapa, en esta nueva evolución, en este nuevo capitalismo, tanto los beneficios como las rentas se basan en mecanismos de apropiación de valor. Y eso, mis queridos, mis queridas, mis queridos escuchantes, es una relación tan fuerte, tan evidente y casi tan inevitable en la renta de la nube con la renta tecnológica y la renta de la tierra, que, bueno, se apropian del valor exteriores a la organización de la producción y remiten a toda una sociedad que es partícipe. Pero pues bueno, no solo es eso, hay que asistir a una lógica donde el capital alterna y se mueve en la búsqueda de un tipo de renta a otra, como de la ganancia industrial a la renta financiera, pero también a la renta inmobiliaria, la renta tecnológica ya mencionada, la renta agrícola de la tierra o a la renta minera. Entonces vemos cómo las rentas, cómo el capitalismo ha estado evolucionando y cómo podemos encontrar esta relación a pesar de la evolución, esta relación que es la apropiación del valor creado por fuera de la producción, ya sea de la renta agrícola, de la renta minera, de la renta inmobiliaria. El capitalista, queridas escuchantes, se apropia de la producción. Y esto es la evolución que el capitalismo de los últimos 30 años se ha encargado y se nos ha encargado de permitir
cada que está presente en nuestras vidas. Y como nosotros, como una sociedad pensante, como una sociedad partícipe activamente en la economía, no estamos ajenos ni somos excluidos del comportamiento de esta relación. Muchas gracias, Diego, por tu invitación. De mi parte sería todo. Esperamos verlos en otra sala y que me escuchen. Gracias. Muchas gracias, Jimena, y muchas gracias nuevamente a los tres por esta aportación que hacen sobre este tema. Entonces, es un tema no reciente, sino que, sin embargo, no podemos profundizar demasiado por el hecho de la falta de bibliografía, etcétera. Pero bueno, es un tema que, como bien mencionan, pues sigue vinculado a estos dos tipos de renta que ya hemos visto, ¿no? Y todo esto gracias a la evolución de las tecnologías primordialmente, ya que como veíamos en un principio, bueno, en el podcast pasado y hablábamos sobre la renta tecnológica, pues esta evolución de las tecnologías, esta importancia que ahora los capitalistas le dan al conocimiento, a la información, pues de esta manera también se crean estas biotecnologías de las que ya hablábamos, que también tienen impacto y tienen incidencia en la renta de la tierra, principalmente para que todas las tierras que quieran, pues puedan hacerse fértiles, es decir, productivas, y entonces desaparezca este tema de la renta diferencial que ya discutíamos anteriormente. Y pues bueno, es todo esto, el progreso tecnológico, la importancia del conocimiento, etcétera. Por lo mismo, pues esto es un tema también muy importante que ha generado pues cierta concentración del mercado, ¿no? El poder de mercado, que en este caso, pues son ciertas empresas las que tienen este proceso dominante dentro principalmente de la renta de la nube, ¿no? En este caso, almacenamientos, de softwares, hardwares, que también tienen ciertos costos, pero son costos que, como ya mencionaban, pues al final uno como consumidor los paga mediante pagos periódicos, pero también las mismas empresas, ¿no? Entonces, estas grandes empresas que conocemos muchos, como lo son Amazon Web Services, Microsoft Azure o Google Cloud, que son plataformas que tanto empresas como nosotros consumidores usamos principalmente para cargar información y de esta manera esté almacenada y segura, pero sin embargo sabemos que las empresas tienen acceso a este tipo de información a través del capitalismo de la vigilancia para que obviamente en el tema de la publicidad, principalmente estrategia de comercio, pues las empresas obtengan estas ganancias estas ganancias extraordinarias, ¿no? De las que ya hablábamos. Y pues bueno, ya por último nada más me gustaría mencionar que pues como ya mencionaba anteriormente, pues esta adopción y utilización de tecnologías de la nube, pues pueden generar beneficios económicos y mejoras también en la productividad, ¿no? Es esencial también hablar que estas empresas tienen que estar constantemente mejorando estos softwares o hardwares que le permiten, obviamente, a través de la renta de la nube, pues reducir costos a las mismas empresas, ¿no? Ya no tienen que hacer un costo extra, un costo adicional por infraestructura, en este caso para meter softwares o hardwares para almacenar su información, sino que a través del simple uso de Internet, plataformas y aplicaciones que se encuentran dentro de Internet, pues pueden almacenar esta gran cantidad de información, no solo nosotros como consumidores, sino también estas grandes empresas. Entonces, sin nada más que mencionar, les doy las gracias a todos los televidentes que nos escuchan allá en casa. Y pues bueno, no queda más que darles las gracias por permitirnos compartirles un poco de lo que sabemos, de lo que hemos aprendido. Y sin nada más, también nuevamente reitero y le doy las gracias nuevamente a Jania, Jimena y Emiliano por compartir un poco de su tiempo y expresar un poco sobre su sabiduría sobre este tema. Sin nada más, les deseamos que tengan una feliz tarde, un feliz día y nos veremos en la próxima. Muchas gracias.